Bien, vamos a empezar la segunda parte del tema 9 con operaciones con funciones. En estas primeras operaciones, que también se puede definir o se puede encontrar en otros libros como álgebra de funciones, lo que estamos indicando es lo siguiente. La función suma de dos funciones tiene como expresión algebraica la suma de las expresiones algebraicas. La función resta de dos funciones tiene como expresión algebraica la resta de las dos expresiones algebraicas de las funciones de partida. Eso es lo que nos dice de la suma y la resta de funciones. Con respecto al producto por un escalar, que lo que significa es el producto por un número, lo mismo, ¿no? La función que da como resultado el producto de un escalar por una función tiene como expresión algebraica el producto de ese número por la expresión algebraica de la función dada. Cuando tenemos el producto de dos funciones, su expresión algebraica es el producto de las fracciones de las expresiones algebraicas. Y cuando tenemos una fracción algebraica una función que es una fracción de dos funciones, pues simplemente la expresión algebraica será la fracción de las expresiones algebraicas. Y aquí nosotros indicamos que tiene que ser la de abajo distinta de cero. Cuando me refiero a distinta de cero, significa que esa función es distinta de la función cero. La función cero, que es aquella que para cualquier valor de x siempre la asocia el cero. Porque si es una función que puede tomar puntualmente el valor cero, simplemente eso lo tendremos en cuenta en el dominio. A continuación, en la teoría se presenta un ejemplo. Nosotros partimos de dos funciones, f de x, que sería 3x menos 4, y g de x, que sería 2 partido x menos 2. La función f más g tiene como expresión algebraica f de x más g de x. Es decir, que nosotros lo que hacemos es operar con esas expresiones algebraicas y nos da como resultado una nueva función que es la que representa la que decíamos f más g. Si es 4 por f, pues cogemos la función f de x, la expresión algebraica, la multiplicamos por 4 y nos queda la expresión 12x menos 16. Si es f por g, es una nueva función que da como resultado el producto de las expresiones algebraicas, 6x menos 8 partido x menos 2. Y f partido de g, lo mismo. Operamos con f y con g, dividimos y nos queda la expresión 3x cuadrado menos 10x más 8, todo eso partido de 2. Todos son funciones que salen de operaciones básicas, álgebra de funciones. La siguiente operación es una operación nueva. No se trata exactamente de una operación, pero sí que se trabaja con ella como si fuese eso, una operación. Por eso en los apuntes aparece operación entre comillas y en cursiva. Se denomina composición de funciones. Realmente, cómo funciona sería de la siguiente forma. Las funciones son aplicaciones entre conjuntos numéricos, el conjunto de partida se denomina dominio y el conjunto de llegada se denomina recorrido, aquí está, o imagen, ¿de acuerdo? De manera que cuando nosotros componemos funciones, lo que hacemos es aplicarla de manera sucesiva. Cogemos un conjunto numérico, aplicamos la f y me lo lleva a otro conjunto numérico y en ese conjunto numérico lo cogemos nosotros, aplicamos la g y me lo lleva a otro conjunto numérico. Es decir, es aplicar funciones de manera sucesiva. Bien, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cómo se traduce eso en expresiones algebraicas? Bueno, hay dos formas de componer. El orden es fundamental. La primera que yo explico sería, se lee f compuesto de g. Sé que cuesta trabajo leerla así porque estamos leyéndolo al revés, de derecha a izquierda, pero es que la que está más a la derecha es la primera que se aplica, entonces al leerlo sería f compuesto de g. ¿Qué es lo que significa? Pues que la f está dentro del paréntesis. Eso simboliza que si nosotros teníamos las funciones de antes, que f es 3x menos 4 y g es 2 partido x menos 2, en la g, donde ponga x, vamos a poner 3x menos 4. Eso es lo que aparece aquí, que dice en la función g, donde pone x, ponemos x menos 4. Si la función g era 2 partido x menos 2, pues la función g ahora será 2 partido y ahora donde pone x ponemos 3x menos 4 menos 2. Es decir, que todo lo que contenga x lo cambiamos por 3x menos 4 y lo que no contenga x permanece invariante. Cuando nosotros operamos, como en el denominador nos aparece entre paréntesis 3x menos 4 menos 2, se quedaría como 3x menos 6. Luego f compuesta de g nos queda 2 partido 3x menos 6. G compuesta de f. Vuelvo a repetir, leemos al revés. Lo de la lectura es algo indiferente porque realmente
os tenéis que quedar como está escrito. La que está escrita más a la derecha es la primera que se aplica, pero el paso no es difícil, básicamente porque nosotros conservamos el orden. Veis que en la siguiente, la G, que es la que está más a la derecha, es la que está dentro de la F. Eso significa que la expresión G sería 2 partido X menos 2, donde tengamos la F, en la X ponemos 2 partido X menos 2. Bueno, la F era 3 por X menos 4. Luego, como tenemos que sustituir la X por 2 partido X menos 2, sería 3 por 2 partido X menos 2 menos 4. Operamos y nos queda la función 14 menos 4X partido X menos 2. Es importante señalar que esta operación no cumple como norma general. Lo de como norma general significa que puede ser que haya casos, y lo que vamos a ver ahora es uno de ellos, en los que no se cumple la propiedad conmutativa. No cumple la propiedad conmutativa porque cuando componemos f con g y g con f nos dan resultados diferentes, como acabamos de comprobar. La siguiente definición sería la de función inversa a una dada. La función inversa a una dada es una función que cumple una característica particular, y es que, como veíamos antes, al componer funciones trasladábamos de un conjunto numérico a otro. Bien, al calcular la inversa, lo que hacemos es lo que aparece en este diagrama. En primer lugar, cogemos la f y la trasladamos de un conjunto numérico, que era el dominio, al conjunto recorrido o imagen, y ahora con la función inversa que representamos como f elevado a menos 1, lo que hacemos es volver a llevar al conjunto de partida. Eso lo que significa es que cuando nosotros componemos y da igual el orden, si aplicamos primero f y después f menos 1, o aplicamos primero f menos 1 y después f, lo que nos va a quedar en esa composición es la función identidad, en la que a cada número le corresponde sí mismo, el 2 al 2, el 3 al 3 y así sucesivamente. Eso algebraicamente hablando significa que nos quedaría algo de esta forma. Cuando compongo f menos 1 con f o cuando compongo f con f menos 1, sí que se va a cumplir la propiedad conmutativa y me tiene que dar por fuerza x. Vamos a ver esta idea con diversos ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la función inversa a una dada. La función con la que voy a trabajar es f de x igual a 3x menos 4. Bien, donde pone f de x, nosotros siempre eso lo podemos cambiar por y. Es algo equivalente. La y es la variable dependiente que se puede representar en función de x. Por eso se llama variable dependiente. Bien, para que nos resulte más sencillo y que no nos liemos a la hora de calcular la función inversa a una dada, lo que hacemos es que en el primer paso intercambiamos la x por la y. Eso significa que en la expresión de partida, donde aparece x ponemos y y donde aparece y ponemos x, quedándonos entonces x igual a 3y menos 4. Lo que tenemos que hacer a continuación es despejar esa y. El 4 que está restando pasa al otro lado sumando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. De nuevo así obtenemos una función. Pues bien, la función, una vez que nosotros tenemos despejada completamente la y, la función que nos queda se define como la función inversa. Bien, siempre que se os pida que calculéis la función inversa, tenéis que comprobar que realmente es esa función inversa. ¿Cómo se comprueba? Como veíamos antes, componiéndola con la función de partida en cualquier orden y que nos dé la x. Yo en este primer ejemplo he puesto las dos comprobaciones. No es necesario. En los siguientes ejemplos ya elijo una u otra. ¿Cuál? Pues independientemente. O sea, eso cada caso nos llevará a utilizar una u otra o será una cosa indiferente, ¿vale? Entonces, empezamos con la composición f-1 compuesta de f. f-1 se encuentra entonces más a la derecha. Es decir, que dentro de f tengo que colocar f-1. Y f-1 la he calculado y era x más 4 partido 3. Como la f es 3x menos 4, donde ponga x ponemos x menos 4 partido 3. Es decir, sería 3 por x menos 4 partido 3 menos 4. Tenemos un 3 multiplicando y un 3 dividiendo. Eso significa que cada uno de esos 3 se nos va. Ese con ese se nos va. Y nos quedaría ahora x menos 4 más 4. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese menos 4 y ese más 4 también se nos va y nos quedaría
x. Si nosotros hacemos ahora la comprobación contraria, nos tiene que seguir saliendo x. Entonces, ahora sería f compuesto f menos 1, la primera que se aplica es la f, es decir, la que ponemos nosotros dentro de la f menos 1, la f es 3x menos 4, de manera que ahora lo que hay que hacer es, donde ponga en la f menos 1 x, nosotros ponemos 3x menos 4. Entonces, como f menos 1 era x más 4 partido 3, sería ahora 3x menos 4 más 4 partido 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que menos 4 con el 4 se nos va y nos quedaría arriba 3x, abajo 3. Y el 3 con el 3 se nos va y nos quedaría de nuevo x. Vuelvo a repetir, no es necesario hacer la doble comprobación. Con que comprobemos una de ellas es más que suficiente. Continuamos con un ejemplo un poco más complejo. La función con la que vamos a trabajar ahora sería 2x cuadrado más 5. El proceso para calcular la función inversa sigue siendo el mismo. Nosotros cambiamos el nombre de la función por y para trabajar de forma más sencilla e intercambiamos la x y la y. De manera que a continuación lo que hacemos es despejar esa y. El 5 que está sumando pasa restando, el 2 que multiplica pasa dividiendo y el cuadrado se compensa con la raíz cuadrada. Podríamos indicar más o menos, pero como nosotros creemos o queremos que nos quede al componer x y no menos x, por eso nos quedamos con la raíz positiva. Conclusión, tenemos que la función inversa g menos 1 sería raíz cuadrada de x menos 5 partido de 2. Como señalábamos antes, la comprobación es obligatoria, pero en el orden en el que vosotros queráis. Yo en este caso y en este ejemplo me he decidido por componer g menos 1 con g, es decir, aplico primero g menos 1 y lo meto dentro de g. Entonces, en la g tengo que poner g menos 1, que era la raíz cuadrada de x menos 5 partido de 2. Como la función es 2x cuadrado más 5, donde pone x pongo raíz cuadrada de x menos 5 partido de 2, quedándome 2 por, entre paréntesis, la raíz de x menos 5 partido de 2 al cuadrado más 5. ¿Qué es lo que ocurre? Pues nada, que el cuadrado con la raíz se me compensan y entonces me quedaría 2 por x menos 5 partido de 2 más 5. El 2 con el 2 se me compensa y me quedaría x menos 5 más 5. Y el menos 5 con el más 5 se nos va y nos queda x. Vamos con el último ejemplo. El último ejemplo es el más complicado y es cuando nosotros tenemos varias x. Pero bueno, vamos a intentar razonarlo y explicarlo de la mejor manera posible. Bien, nuestra función ahora mismo es h de x, que es igual a x menos 2 partido x más 3. Primer paso, cambiamos h de x por y. Segundo paso, intercambiamos la x y la y. Y ahora tenemos que despejar. ¿Cómo despejamos si lo tenemos en dos lugares? Pues fijaos, como tenemos el denominador, lo pasamos multiplicando al otro lado. De manera que si desarrollamos esa multiplicación aplicando la propiedad distributiva, nos quedaría x por y más 3x igual a y menos 2. Yo quiero despejar la y. Luego, para despejar la y, lo primero que tengo que hacer es agruparla en un lado, todo lo que tenga y todo lo que no tenga y lo pongo en el otro. Bien, como a la izquierda tengo 2y, lo que hago es sacar factor común. Al sacar factor común desaparecen esas dos y nos queda y multiplicado por el término x menos 1. Como lo que quiero es despejar la y, ese x menos 1 pasa al otro lado dividiendo. Y así terminamos nosotros con este desarrollo. De manera que la función inversa h de x, la que definimos como h menos 1 de x, sería menos 3x menos 2 partido de x menos 1. Comprobamos. Ahora en la comprobación yo he utilizado, para que veáis que es indiferente, h compuesto de h menos 1. Es decir, primero aplico la h y después aplico h menos 1. Hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad al desarrollar esta comprobación, básicamente porque la x aparece en varios lugares y ahora lo que tengo que sustituir por la x sería toda una fracción, x menos 2 partido x más 3. h de x en el numerador ponía x menos 2. Perdón, h menos 1 de x en el numerador ponía menos 3x menos 2. Donde pone la x, yo pongo x menos 2 partido x más 3. Por eso aparece menos 3 por x menos 2 partido más 3 menos 2. Abajo aparece x menos 1 en el denominador. Donde aparece x sería x menos 2 partido x más 3
menos 1. Y ahora opero, porque al final me tiene que quedar, como hemos dicho, x. Al multiplicar menos 3x por x menos 2 partido x más 3, se multiplica por el numerador y nos queda menos 3x más 6. Abajo el denominador x más 3 y el menos 2 que todavía no hemos hecho nada. Abajo, como no tengo que realizar ninguna multiplicación previa, ese x más 3 que nos aparece en el denominador lo utilizo como común denominador. Entonces sería x menos 2 menos ese común denominador, que nos quedaría menos x menos 3. Y el común denominador que sería ese x más 3. Opero arriba y nos quedaría como resultado de esa operación 5x partido x menos 3 y abajo menos 5 partido, perdón, x más 3. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Es la división de dos fracciones con común denominador. Este con este se nos va. Y realmente nos queda menos 5x partido de menos 5. Ese menos 5 con ese menos 5 se nos va y el resultado final sería x. Como último punto de esta segunda parte del tema 9, vamos a aprender a representar funciones definidas a trozos. En esta parte de la teoría os incluyo la representación de parábolas a través de un estudio previo. Todo eso viene en los apuntes del curso pasado e incluso en los de segundo. Lo adjunto por si os cuesta trabajo encontrarlo, pero realmente es algo que nosotros ya hemos trabajado en cursos anteriores. Una función definida a trozos es como la del ejemplo que yo os pongo. Lo más sencillo para explicar la representación de funciones definidas a trozos es a través de un ejemplo. Si os dais cuenta, la función que yo describo como f de x tiene tres trozos. El primero sería el representado por la expresión menos x más 3 si la x es menor que menos 2. El siguiente trozo, que sería x cuadrado si menos 2, si la x está entre menos 2 y 2, incluyendo el menos 2 y el 2, y después el x más 3 si la x es mayor que 2. Aquí hay varios valores que se denominan valores frontera. Los valores fronteras tenemos que tenerlos muy en cuenta porque es donde cambia la rama de la función. Los valores fronteras en este caso serían el menos 2, el 2, el menos 2 y el 2, perdón, no hay ninguno más. Entonces, hay que tener en cuenta que la primera rama llega hasta el menos 2, pero como es una desigualdad que no es estricta, no se incluye. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no se incluye, se va a representar con un punto abierto. En la otra rama sí que se incluye. Luego, en la otra rama, cuando lo representamos con un punto cerrado. En la segunda rama también incluimos el 2, que es el otro punto frontera. Y en la tercera rama no se incluye, es decir, que cuando representemos la tercera rama, pues se pondría con un punto abierto. ¿Qué es lo que ocurre si nos aparece un mismo punto abierto y después en la siguiente rama cerrado ese mismo punto? Pues nada, eso lo que significa es que la función es continua y prevalece siempre que esté cerrado, ¿de acuerdo? Bien, vamos por partes. Empezamos con la representación de la función de la primera rama, que sería y igual a menos x más 3. Representa una función lineal. Para representar una función lineal simplemente hay que dar valores en una tabla de valores. Bien, ¿qué valores son los que yo doy? Pues los doy condicionados por lo que me indica la rama, es decir, es menos x más 3 para valores menores que menos 2. Yo doy el menos 4, el menos 3 y doy el menos 2. A pesar de que no se alcanza, hay que darlo porque hay que saber hasta dónde llega. Cuando nosotros lo representamos, menos 4 nos da 7, menos 3 nos da 6 y menos 2 nos da 5. Y fijaos que en la representación se realiza con un punto abierto. Eso lo que significa es que ahí termina la rama, pero ese punto no se incluye. La siguiente rama sería y igual a x cuadrado. Esto es una parábola. Podría pedirse que se hiciese un estudio previo, pero no es necesario. Lo importante es situar el vértice. En nuestro caso, la x del vértice, como presentábamos en el estudio previo que os proporciono en la primera parte, en la parte teórica del tema, para calcular la x del vértice sería menos b partido de 2 por a. Como no aparece el término de la x, no aparece la b valdría 0,
Luego la x del vértice sería 0. La x tiene que estar entre menos 2 y 2. Luego el 0 está entre menos 2 y 2. El vértice está incluido. Calcular el vértice o determinar dónde está la x del vértice me sirve para dar valores alrededor de él, siempre que sea posible. Hay veces que a lo mejor el vértice está justo en el extremo y no es posible, pero en este caso está justo en medio entre el menos 2 y el 2. Si yo doy valores alrededor de él, como la función cuadrática es una función simétrica respecto del eje de simetría, que es la x del vértice, que es lo que acabamos de calcular, nos quedan valores a la misma altura. Entonces, empiezo con el menos 2, el menos 1, el 0 lo incluyo porque no lo he calculado anteriormente. Si lo hubiese calculado anteriormente no lo tengo que incluir en la tabla de valores, el 1 y el 2. Llegamos hasta el 2 porque es que se define desde el menos 2 hasta el 2 y siempre hay que llegar en cada rama a los valores fronteras. Siempre hay que llegar en cada rama a los valores fronteras. En este caso, como están incluidos, fijaos que en la representación cerramos los puntos. Representamos nuestra parábola y ya tenemos 2 de las 3 ramas. La tercera rama con la que vamos a trabajar sería igual a x más 3. Y hay que tener en cuenta que son los valores mayores que 2, desde el 2 al más infinito. Tenemos que dar en la tabla de valores el 2 y valores sucesivos. El 2 hay que darlo y hay que recordar que aunque no se alcanza, eso lo representamos como punto abierto, pero los puntos fronteras hay que incluirlos. Pues nada, damos los valores 2, 3 y 4 teniendo en cuenta que el 2 es un punto abierto. Entonces, simplemente representamos y la gráfica aparece tal cual en la representación. Hay que tener en cuenta lo que viene a continuación es súper importante, que las ramas no se cruzan jamás, jamás se pueden cruzar. Si yo, por un casual, imaginaos que yo cruzo la rama, es decir, que yo me paso aquí y se cruza la rama, ¿vale? Vamos a hacerlo con, que sea un poco con temblores, ahí. Entonces, esto dejaría de ser una función, porque si nosotros trazamos una línea vertical, cortaría. Por tanto, donde termina una rama, empieza la otra.